sin duda alguna, uno de los lugares más enigmáticos en el sistema solar y donde he tenido algunas de las experiencias más interesantes en el astral ha sido en el planeta Marte. Es claro que la humanidad se ha interesado mucho por este planeta desde la segunda mitad del siglo XX. Y en gran parte es porque se cree que tal vez este planeta pudo haber tenido vida en el pasado, como también se le considera actualmente como un buen prospecto que podría en un futuro sustentar vida humana. Por ello, es inevitable no contemplarlo como un destino obligatorio para explorarlo en el astral. Personalmente, este planeta siempre me resultó intrigante desde muy pequeño, pero solo me aventuré a explorarlo ya siendo adulto, cuando sentí la suficiente confianza y práctica para navegar por el sistema solar. Por lo que desde hace unos años he realizado unos cuantos viajes a este lugar, topándome con algunas cosas muy interesantes, como también con fenómenos curiosos y también algunos secretos. Así que, en esta ocasión, les compartiré mis primeros viajes astrales y algunos de los más relevantes que he experimentado en el planeta rojo. Recuerdo que mi primer viaje a Marte fue un año después de mis experiencias explorando la Luna. Si bien es siempre interesante ir a la Luna, en ese entonces deseaba más bien ir a un destino más lejano que nuestro satélite, pero que no estuviera tan alejado del planeta Tierra. Además, Marte siempre me llamó la atención desde muy chico, por lo que me resultaba lógico que mi siguiente paso en mi exploración del sistema solar fuera el planeta rojo. Como era mi costumbre, esa noche me fui a la cama alrededor de las 10 p.m., para luego de unas 6 horas de sueño y de descanso reparador, realizar mi práctica astral en la madrugada. En esa oportunidad, se me dio muy fácil ingresar a un estado de trance e implementar una técnica de separación. Por lo que, al cabo de poco tiempo, mi conciencia se separó de mi cuerpo físico y de inmediato me dirigí a mi ventana para salir volando de mi habitación. Poco después, realizo mis técnicas de profundización y mi visión se hizo más nítida. Mi plan ahora era llegar a mi destino volando, como lo hacía cada vez que me dirigía a la Luna. Así que, sin pensarlo dos veces, me elevé por los cielos. Dejé mi casa, mi barrio y mi ciudad, y me dirigí hacia arriba a toda velocidad. En poco tiempo, ya me encontraba abandonando la atmósfera de la Tierra para luego dirigirme a mi destino. Sin embargo, me encontré con un problema que no había considerado. ¿En qué dirección se encontraría el planeta rojo? No era posible en ese momento identificar algún punto de referencia que me sirviera de ayuda. Una cosa es ir a la Luna, lo cual es demasiado sencillo, ya que la Luna es más fácil de localizar debido a su cercanía con la Tierra. Pero otra cosa muy diferente es localizar un planeta como Marte en la inmensidad del espacio sideral. En comparación, Júpiter puede ser un poco más fácil de localizar debido a su gran brillo que destaca más con respecto a otros puntos brillantes como las estrellas. Pero en el caso de Marte, se puede confundir con una estrella más y a simple vista no se puede distinguir. Por lo que, mientras nunca hubiera ido allí astralmente, no podría volar hacia ese planeta, aunque volara a una gran velocidad. La única opción posible era implementar el teletransporte astral o la translocación astral para llegar a mi destino. Así que realicé la técnica, procedí a cerrar mis ojos y me concentré en Marte. Conté hasta 3. 1, 2, 3. Y luego abrí mis ojos, esperando encontrarme allí. Pero, aunque lo busqué por todos lados, no vi ningún planeta rojo.
Había aparecido en algún punto del espacio, pero no veía ningún vestigio de Marte a mi alrededor. Lo que sí observaba en abundancia era una infinidad de puntos luminosos a todo mi alrededor y a donde fuera que dirigiera la mirada. Aquellos puntos de luz era una gran cantidad colosal de estrellas. Ya había visto muchas de estas estrellas en otras ocasiones, lo cual me dejaba maravillado cada vez que las veía, como las veces que salía de la Tierra y cuando las observaba desde la propia Luna. Pero en este punto del espacio donde me encontraba, la cantidad de estrellas que observaba superó por mucho todas esas experiencias previas. Como lo he dicho en varias ocasiones, en realidad, los seres humanos no se imaginan la gran cantidad de estrellas que hay allá afuera y lo grande que es el espacio. En nuestro planeta, durante una noche despejada, creemos que observamos muchas estrellas, pero la realidad es que nuestra atmósfera y la contaminación lumínica solo nos permite ver una pequeña fracción de estas, aquellas que son las más brillantes. Pero afuera de nuestro planeta, la visión de estas es muy diferente. Miles, o más bien millones, están en todas partes como los granos de arena en una playa. Es imposible no maravillarse al ver este espectáculo. Ello te hace pensar por lo menos una vez en tu vida de lo inmenso que es el espacio y el universo. Para que se hagan una idea, aunque pudiera visitar astralmente cada una de estas estrellas que estaba observando en ese momento, necesitaría más de 1000 vidas humanas para lograr ese cometido. Así de grande es el universo, y seguramente mucho más inmenso de lo que podemos imaginar. Pero, aunque estaba apreciando la belleza del espacio en ese momento, el hecho era que no había logrado mi objetivo. Así que, muy a mi pesar, y sin tiempo que perder, realicé nuevamente la técnica del teletransporte. Era posible que no me hubiera concentrado lo suficiente en la técnica y por ello hubiera aparecido en otro lugar al azar en el espacio, por lo que debía hacer otro intento. Así que cerré mis ojos y repetí la técnica. Me concentré de nuevo en mi destino y conté hasta 3. Para mi sorpresa, al abrir mis ojos nuevamente, parecía que no me había movido de mi ubicación. Así que repetí nuevamente mi técnica. En mi tercer intento, abrí mis ojos y pude reconocer un planeta en mi campo visual, pero terminé desconcertado al darme cuenta de que era el planeta Tierra. Ya había sido mi tercer intento y no lograba llegar a mi destino. De hecho, en este último intento, parecía que hubiera retrocedido. Me resultó muy extraño que aún no hubiera podido llegar a mi destino. Pensé que tal vez la técnica no funcionaba para grandes distancias, pero aún así, hice otros intentos más. Y por fin, a mi quinto intento, al abrir mis ojos nuevamente, allí estaba. Había aparecido cerca del planeta rojo, lo suficientemente cerca para ver toda la inmensidad de Marte en mi campo visual. Pero, en realidad, me encontraba a miles de kilómetros alejado de él. Aún así, era posible observar el planeta con mucho detalle. Ante mí, contemplaba un planeta marrón, con destellos rojizos, no muy diferente de lo que imaginaba que lucía Marte. La verdad, lucía muy similar a las fotos de lo que hemos visto a través de las ondas publicadas por las agencias espaciales. O por lo menos, eso era lo que pensaba en ese momento. Sin embargo, en comparación a la Luna, el tamaño de Marte era otro nivel. Más similar a la Tierra, aunque un poco más pequeño que este.
Debo decir que una de las cosas que llamó de inmediato mi atención fue una gran cicatriz en la corteza marciana, una gran hendidura o desnivel con una longitud considerable. En ese momento no sabía qué podría ser aquello, pero luego me daría cuenta en posteriores exploraciones que aquella cicatriz en la corteza marciana era como el gran cañón de ese planeta. Otra cosa que me llamó la atención de inmediato fue una gran región blanca, que contrastaba con el marrón rojizo de todo el planeta. Era de suponer que esta región era de hielo, por lo que muy posiblemente se tratara de la región polar de este planeta. Por un momento, me invadió esa alegría eufórica ya conocida. Esa alegría que les he comentado en otras ocasiones cuando alcanzas un nuevo objetivo en el astral. Así que agradecí al universo y a mis guías, y luego me dispuse a acercarme al planeta a toda velocidad, buscando un posible lugar de descenso. Sin embargo, a medida de que me acercaba, lo que sucedió a continuación no me lo esperaba. Mientras me acercaba, de repente, en la superficie del planeta, surgió una gran sombra. Una sombra de un tamaño considerable, pero en relación con el tamaño del planeta, la sombra tenía el tamaño de un país pequeño. Además, lo impresionante no solo era el tamaño. La forma de la sombra claramente no era natural. Se asemejaba a un triángulo irregular. Era evidente que la sombra era una proyección de algo que se encontraba interponiéndose entre el planeta y los rayos del Sol. Posiblemente un objeto que orbitaba el planeta. Por lo que, instintivamente, me giré hacia atrás esperando ver algo detrás de mí. Pero, para mi sorpresa, no pude ver nada fuera de lo normal. Sin embargo, luego de unos instantes, la luz del sol desapareció como si se apagara. De inmediato, me encontré de nuevo en mi cama sintiendo mi cuerpo físico. Todo pasó tan rápido que me tomó un momento en procesarlo. Sea lo que sea que haya pasado en ese momento, interrumpió mi experiencia y me sacó de inmediato de mi experiencia astral. Intenté nuevamente salir de mi cuerpo y retomar mi viaje, pero me fue imposible. Algo que no sabría decir qué fue en realidad. Eclipsó el Sol en la órbita marciana por un momento, y ello me sacó de mi experiencia. Deduje que tal vez fue algún tipo de objeto de gran tamaño que se encontraba orbitando el planeta rojo. De hecho, tendría que ser muy grande, porque su sombra era visible en la superficie del planeta. Además, probablemente era de un material oscuro o de algún material que no reflejaba la luz, por lo que, la verdad, en ningún momento pude verlo. Solo pude darme cuenta de su presencia cuando cubrió la luz del sol. Era como si este objeto tuviera la misma textura y oscuridad del espacio mismo. Pero eso no era todo. La otra cuestión es que mi viaje astral se había interrumpido. En ese momento no lo pensé, pero con los días se me hizo extraño también mi dificultad para poder llegar a Marte. Tuve que realizar 5 intentos para poder estar al alcance de ese planeta. Para un principiante, esto podría ser normal, pero en mi caso, no recuerdo la última vez que requiriera tantos intentos con la técnica del teletransporte para poder llegar a un destino. Pensé que de pronto era el hecho de que era una gran distancia, pero con este suceso deduje que era muy posible que esto tuviera algún tipo de relación con mi dificultad para llegar allí. ¿Habría sido la misma cosa que estaba orbitando ese planeta el causante de ello? No lo sé, pero tal vez sí tuviera algo que ver. Ello no parecía una casualidad. Por el momento,
esa duda quedaría sin una respuesta, ya que esa noche, al no poder retomar la experiencia, opté más bien por no realizar más viajes astrales. Decidí que retomaría mi exploración a Marte en otra ocasión y estaría más alerta en lo que sucediera en un futuro. Sin embargo, aquello me inquietó un poco. Por el momento, no sacaría conjeturas. Era claro que explorar otros cuerpos celestes en el sistema solar era inevitable que me encontrara con cosas extrañas. Ya lo había experimentado de primera mano en la Luna, así que Marte podría albergar algunas cosas extrañas también. 2 días después de aquel suceso, retomé mi exploración astral, con la expectativa de obtener más pistas que me permitiera saber qué era con lo que me había topado. Sin embargo, en ese segundo viaje, no ocurrió nada fuera de lo normal. Inmediatamente al salir de mi cuerpo, hice mi técnica de teletransporte astral y llegué a las inmediaciones de la órbita marciana al primer intento. No hubo ninguna dificultad o alguna interferencia. Además, esta vez, no había sombras extrañas visibles en la superficie, ni nada que bloqueara la luz del sol. No había rastro alguno de la sombra triangular, y al observarle a mi alrededor, tampoco noté nada extraño. Por lo que debo confesar que ello me desilusionó un poco. Parecía que el misterio quedaría sin resolver por esta ocasión. Pero me olvidé de ello rápidamente y me centré en mi cometido: dirigirme al planeta rojo. Al parecer, el teletransporte astral me hizo aparecer orbitando Marte casi a la misma distancia que la vez anterior. Así que hice rápidamente un rastreo visual y opté por dirigir mi curso cerca de la formación marciana que llamó mi atención por primera vez. La curiosa formación que desde órbita no pasaba desapercibida. La gran cicatriz marciana que abarcaba una gran área del planeta. Era de suponer que ese era un buen lugar para empezar. Así que, rápidamente, inicié mi descenso. Ante mis ojos, contemplaba cómo el planeta se hacía cada vez más y más grande, como si el planeta estuviera creciendo. Al cabo de unos pocos segundos, de repente, sentí una leve presión contraria al sentido de mi desplazamiento. Muy probablemente era por el hecho de que me había topado con la atmósfera marciana. Instantes después, pude sentir algo como el viento, pero mucho más ligero, golpeando todo mi cuerpo astral. Todo parecía andar bien hasta ese momento, por lo que continué con mi descenso mientras observaba lo que iba surgiendo frente a mis ojos. A medida que más me acercaba, pude notar un leve cambio en el color del planeta. También me pareció observar algo parecido a nubes de color beige, lo cual me llamó mucho la atención. La verdad, nunca imaginé que Marte tuviera nubes, aunque estas nubes eran de un tono muy diferente a las cuales estamos acostumbrados en la Tierra. Aún así, esas nubes eran muy finas y escasas, y asemejaban más a una polvareda que a unas nubes en sí mismas. Así que crucé aquella capa de nubes y me acerqué más a la superficie. Ya estaba cerca de tomar tierra, por lo que disminuí mi velocidad y aterricé suavemente en el terreno, asentando mis pies. Lo había logrado. Había llegado a otro planeta en el astral. Fue inevitable no darme cuenta de inmediato que me encontraba en un terreno inhóspito. Aún así, el paisaje se veía curiosamente familiar. Si no fuera por el hecho de que había acabado de descender desde la órbita marciana, diría que el paisaje que contemplaba se asemejaba a un gran desierto de la Tierra. Sin embargo, al mirar al cielo, recordabas de inmediato que no estabas en la Tierra, ya que el cielo, en vez de verse azul, era más semejante a una combinación de colores entre el gris y el caramelo.
algo que nunca había visto en los cielos de la Tierra. Era notable la diferencia del cielo marciano y el nuestro. Sin embargo, el terreno marciano se sentía muy similar al de la Luna, con unas leves diferencias. Puedo decir que había mucha semejanza con el suelo que sentí en mis visitas a la Luna. En esta, el terreno se sentía con una textura muy fina, muy similar al talco, mientras que el suelo marciano se sentía como caminar sobre ceniza, aunque un poco más compacta. En ese momento era muy pronto para generalizar, pero por lo menos en esa parte de Marte, el terreno era de esa manera. Luego de ese primer contacto con el suelo marciano, me elevé un poco y examiné mis alrededores con más detalle. Y en ese momento, un pensamiento vino a mi mente. Ojalá fuera posible tomar fotos en el astral. Resultaba bastante impresionante observar la vastedad de todo este lugar. Para darles una idea, en todas las direcciones solo había desierto y más desierto, exceptuando una cadena montañosa muy plana y simétrica que se extendía por el horizonte, sin un fin aparente. Desde mi perspectiva, esta cadena montañosa se asemejaba más a una gran muralla de gran altura. Pero ello, en realidad, era el borde del gran cañón marciano que había visto desde el espacio. Pero por cuestiones de perspectiva y por la gran distancia a la que me encontraba, se percibía como una gran muralla interminable. Esto era algo sumamente surreal. Sin embargo, mientras observaba el paisaje, de la nada surgió un remolino de viento en la lejanía. Lentamente, fui testigo de cómo el remolino fue creciendo en diámetro, como también se hacía cada vez más alto como si estuviera formando un tornado. Aquello me resultó sumamente inquietante y fascinante, ya que el tornado marciano crecía a una altura considerable, creciendo sin parar. Su altura se fue haciendo cada vez más y más grande, abarcando varios kilómetros. Pero en ese momento no intenté acercarme a él, aunque sabía muy bien que algo como eso no podía hacerme daño en el astral. Por el momento solo iba a observar. Aquel fenómeno se repitió otras 2 veces más mientras me encontraba allí, siendo testigo de cómo se formaron otros 2 tornados más, similares en la lejanía. La verdad, no sé si aquella zona era proclive a la formación de estos tornados o si ello era común en Marte, pero me resultó realmente fascinante, ya que era la primera vez que observaba un tornado. Y más fascinante aún era el hecho de que lo hubiera podido observar en otro planeta. Luego de observar estos fenómenos, consideré acercarme a uno de ellos. Pero, en vista de que ya llevaba un tiempo considerable en mi viaje astral, era mejor aprovechar el tiempo restante para acercarme al borde del Gran Cañón. Así que me elevé de nuevo para dirigirme a las montañas uniformes que observaba en el horizonte. Y en pocos segundos ya me encontraba allí. No solo eso, el valle dentro de él era sumamente profundo. Diría que el Gran Cañón de la Tierra, su contraparte terrestre, era una pequeña grieta en comparación a lo que estaba observando en ese momento. Si un hipotético astronauta se resbalara del borde del cañón, la caída le tomaría algún tiempo hasta tocar el fondo. Por otra parte, otro aspecto que me llamaba mucho la atención era su inmensa anchura. Aquello se veía sumamente inmenso. No habría lugar a dudas de que todo aquello formaba parte de un paisaje extraterrestre, solo posible de ver en otro planeta. A continuación, sobrevolé aquel cañón un buen rato, tratando de recorrerlo de extremo a extremo mientras lo observaba detenidamente.
En ese momento no lo sabía, pero luego de finalizar ese segundo viaje, me di cuenta de que este gran cañón marciano no era nada más ni nada menos que el Valle Marineris, el gran cañón más grande del sistema solar. Sus dimensiones eran realmente impresionantes, de unos 4.000 kilómetros de longitud, 200 kilómetros de ancho y aproximadamente 10 kilómetros de profundidad. Desde que lo observé en órbita, sabía que era inmenso, pero realmente no lo dimensioné hasta que lo recorrí de extremo a extremo. Perfectamente, su longitud podía abarcar todo Estados Unidos de costa a costa. Además, algunas zonas eran un tanto irregulares, donde en posteriores exploraciones me toparía con algunos misterios. Pero en esta oportunidad, solo sobrevolé el Valle Marineris hasta que mi cuerpo físico me obligó a regresar de nuevo. Por lo que mi segunda exploración a Marte había finalizado. Aún así, a pesar de los paisajes surreales y de los fenómenos atmosféricos del que fui testigo, nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, en los viajes posteriores surgiría un nuevo enigma. Así fue que en mi cuarta exploración astral, mientras recorría los alrededores del llamado Monte Olimpo, la montaña más grande de Marte, creí percibir que algo se movía a unos pocos metros de mí, a la altura del suelo marciano. Pero al observar detenidamente, descarté la idea pensando de que había sido mi imaginación. Sin embargo, mientras más sobrevolaba la superficie marciana a muy baja altura, en esa región, nuevamente podía percibir que algo se movía en el suelo. Esta vez, me lo tomé más en serio, por lo que no parecía ser una mera casualidad. Lo que percibí era como si algunas de las pequeñas rocas del suelo marciano se estuvieran desplazando lentamente. Pero al momento de dirigir mi atención a ello, el movimiento dejaba de percibirse, lo cual era muy extraño. Aún así, me acerqué a lo que creía ver lo que fuese que se estuviera moviendo en el suelo. Pero, nuevamente, no pude confirmar nada. Solo veía rocas, como todas las demás que conformaban el suelo marciano. Aparentemente, todo parecía indicar que no había nada fuera de lo común. Me cuestionaba a mí mismo si era que me lo estaba imaginando o si en efecto se había algo allí, como si tal vez algunas de las pequeñas rocas tuvieran vida o movimiento propio. ¿Sería acaso algún tipo de ser vivo? ¿Una forma de vida marciana en forma de pequeña roca tal vez? Aquello me resultó muy confuso, por lo que posteriormente, en varias de mis visitas astrales, mientras exploraba otras regiones del planeta, creí ver muchas veces estas pequeñas rocas moviéndose sutilmente. Sin embargo, lo más extraño era que al acercarme a ellas dejaba de percibir el movimiento de estas, y al observarlas detenidamente, confirmaba una y otra vez que solo eran rocas. Me pasó tan a menudo esta situación que terminé por hacerme la idea de que tal vez esto era algún tipo de fenómeno del planeta. Sin embargo, no dejaba de ser un fenómeno muy extraño y misterioso. Pero, al fin y al cabo, terminé por aceptarlo como si fuera algún fenómeno natural de este planeta. Para colmo, al preguntarle a mi guía sobre esto, no obtuve ninguna respuesta. Es más, había algo aún más extraño. Hasta ese momento no me había dado cuenta, pero la verdad era que durante todos esos viajes astrales a Marte, mi guía no había hablado conmigo. Eso sí que era muy inusual. Normalmente mi guía me da uno u otro tips o información mientras exploro algo en el astral. Pero hasta ahora,
mi guía no había hecho acto de presencia. No fue hasta que en mi 10ª exploración obtuve algunas respuestas, o más bien me llevé algunas sorpresas. En esa oportunidad, me encontraba de nuevo sobrevolando el Valle Marineris, pero esta vez en una región del valle conocida como el Laberinto. Una zona donde se intersectaban otros pequeños valles y cordilleras, dando origen a curiosas formaciones geológicas muy intrincadas y profundas, como grutas de gran tamaño y formaciones cavernosas de grandes proporciones. De ahí a que los astrónomos llamaran esta zona el laberinto. Por ahora, todo parecía normal hasta ese momento. Pero en ese 10º viaje astral a Marte, el famoso planeta rojo ya no me sorprendía tanto. Hasta cierto punto, mis viajes allí se estaban volviendo algo monótonos, por lo que ya estaba planeando visitar otro planeta para explorarlo en mi próximo viaje astral. Sin embargo, en ese momento aún no lo sabía, pero Marte aún tenía todo por revelar. Mientras bordeaba una de las laderas de una de las cordilleras, me topé de frente con algo impensable. De inmediato, ante mi sorpresa, me detuve. Ante mí, en el borde de la ladera de una montaña, se encontraba incrustada una estructura semicircular que sobresalía del contorno natural. Una estructura de un gran tamaño, reforzada por 3 soportes por debajo de ella. Claramente, pude apreciar formas similares a ventanas en la estructura semicircular, como si fuera alguna especie de mirador o cubierta de observación. Como he comentado muchas veces, cuando exploras otros mundos, muchas cosas extrañas encuentras a tu alrededor. Pero esto creo que me sorprendió aún más, porque no solo era la sorpresa de ver esta estructura, también pude observar una 20 de seres reunidos cerca de las ventanas. Por lo que, al recuperarme de la sorpresa inicial, lentamente me acerqué a aquella estructura para ver mejor aquellos seres. Lo que me sorprendió no fue el hecho de ver seres de otro mundo. Lo que me sorprendió realmente era que estos seres lucían muy humanos. Si bien, aunque no estaba lo suficientemente cerca de ellos, podía casi asegurar que eran humanos. Aún así, solo había una forma de estar seguros. Debía ingresar a aquella estructura y acercarme para confirmarlo. Así que traspasé lo que parecía ser el vidrio de una de las ventanas y me introduje en la estructura sigilosamente. Ahora, me encontraba lo suficientemente cerca para apreciar mejor a aquellos seres. No me equivoqué. Mi primera impresión fue acertada. Una decena de personas, la mayoría hombres, se encontraban allí, conversando unos con otros de una forma muy normal y amena. Los presentes conversaban entre ellos en idioma inglés. Por otra parte, la mayoría de ellas sujetaban en sus manos una especie de vaso y, por la forma en que hablaban, parecían que se estaban divirtiendo. Tuve bastante tiempo para observarlos detenidamente. Aquellas personas vestían igual. Llevaban consigo lo que seguramente era algún tipo de uniforme. Estos eran de una sola pieza, similares en forma a las vestimentas de la NASA. Algunos de ellos vestían uniforme de color café, mientras que otros llevaban puestos uniformes de color plateado. Todos ellos llevaban un calzado tipo botines, pero sin cordones, del mismo color que sus uniformes, aunque la verdad, nunca había visto un calzado así. De hecho, lucía más grande de lo normal y algo pesados. Por otra parte, cada persona en su hombro derecho llevaba un parche con un logo,
donde se apreciaba una representación de Marte, con lo que parecía ser el número 33 y las iniciales ISC. También sus uniformes estaban marcados con el apellido de cada uno, a la altura del pecho de sus uniformes, de la misma forma que los típicos uniformes militares. Por la fisionomía y la forma que hablaban estas personas, claramente eran de origen estadounidense, rondando una edad promedio entre unos 25 y unos 30 años de edad. Pero no solo me centré en observar estas personas. Al dirigir mi atención al lugar donde me encontraba, me di cuenta que este lugar era una especie de cubierta de descanso o de dispersión. La estructura semicircular que observé desde el exterior, sin duda me hacía pensar que era una especie de mirador. Pero aunque estas personas que vi en un principio se encontraban conversando de pie, tomando algún tipo de bebida, también pude observar en el extremo contrario del mirador varias mesas donde otras personas estaban sentadas compartiendo. Todas las mesas eran rectangulares con sillas integradas. Algunas personas allí se encontraban disfrutando de una comida o de algún pasabocas, por lo que parecía ser que este lugar no solo era una zona de dispersión, sino también un comedor. Además, cerca de la área de las mesas, en la pared más cercana a estas, observé lo que parecía ser algún tipo de display digital. De hecho, habían varios de estos, donde muchas personas hacían fila ordenadamente para manipular este display. Por mi parte, me desplacé flotando para observar ello con más detalle, dándome cuenta que estos displays era donde estas personas ordenaban lo que consumían. Luego, un mecanismo automático abría una portezuela y la persona retiraba lo que ordenaba. Creo que esto vendría a ser una versión súper sofisticada de una máquina dispensadora. También observé dos grandes pantallas en el centro del gran salón comedor, donde constantemente se mostraba algún tipo de información corporativa. Algunos de los mensajes estaban en inglés, mientras que otros parecían estar en otro idioma que no pude reconocer. Sin embargo, pude entender el texto de lo que estaba en inglés. Algunos de ellos decían algo como esto: una saturación óptima de oxígeno se traduce en una mejor concentración y agilidad mental para desempeñar tareas. En ISC nos preocupamos por el rendimiento óptimo de nuestros empleados. Recuerde estar chequeando sus niveles de saturación de oxígeno cada hora. Otro mensaje decía algo así: si en la realización de su labor encuentra alguna anormalidad, comuníquelo de inmediato a su supervisor más cercano. Pero, sin duda alguna, el que más me llamó la atención fue el siguiente. En ISC, trabajamos todos los días por la supremacía de la raza humana. Nuestro trabajo es el más importante de todos. Muchos otros mensajes se proyectaban en las pantallas, pero no pude entender nada de ello, porque estaban en otros idiomas que no reconocí. Sin lugar a duda, me había topado con algún tipo de base o colonia en Marte. Una colonia que evidentemente nadie conoce, o por lo menos nunca nadie nos ha dicho que existe. En este punto me encontraba bastante emocionado, ya que nunca imaginé toparme con algo como esto. Sin embargo, esto era una gran oportunidad, así que decidí que exploraría este lugar mientras mi cuerpo astral me lo permitiera. Así que, sin tiempo que perder, localicé lo que parecía ser la entrada a la cubierta donde me encontraba, ya que había observado que de esta entraba y salía el personal de este lugar. Al acercarme a la puerta, me di cuenta que era automática, de un material similar al vidrio, y diría que se asemejaba un poco a las puertas automáticas de un centro comercial,
solo que éstas eran mucho más grandes y gruesas y parecían cerrarse herméticamente. Pero, sin tiempo que perder, procedí a atravesarlas, y de inmediato me encontré con un pasillo ampliamente iluminado de unos 20 metros de largo aproximadamente. Sobrevolé todo el pasillo y al final de este me encontré con otra puerta, la cual crucé también descubriendo una nueva área. Parecía que me había topado con otro recinto de aquella colonia. Era de forma circular y pude notar de inmediato que en todo el centro había una especie de recibidor también circular, donde se encontraban 5 mujeres que se encontraban sentadas en pequeños módulos. Todas parecían manipular unas pantallas digitales de escritorio. También observé que por encima de estos módulos se encontraba una pantalla en forma de aro que mostraba una marquesina que se desplazaba con las siguientes palabras: ISC 33 Support Center. Por otra parte, aquellas mujeres lucían un poco atareadas, digitando algo rápidamente sus pantallas, mientras que parecían hablar con alguien por medio de un intercom que llevaban puesto. Aquellas mujeres de esta área lucían un uniforme de color blanco, aunque de la misma textura y forma que los uniformes de las personas que había observado en el salón anterior. En ese momento, sonreí para mis adentros, porque por un momento toda esta escena me recordó una recepción o un puesto de información de un hotel, aunque por supuesto esto era algo muy diferente. Una de las mujeres del módulo hablaba directamente con 2 personas que se encontraban allí. Parecía ser que este lugar era alguna área de soporte para brindar asistencia al mismo personal de aquella instalación. Pude darme cuenta de ello porque las personas que hablaban con una de las mujeres discutían sobre la posibilidad de actualizar unas herramientas, o por lo menos eso fue lo que entendí. Aparte de esto, no había mucho que ver allí, por lo que proseguí explorando el lugar, dándome cuenta que habían 3 puertas más separadas uniformemente. Una de ellas era similar a la que había cruzado antes, pero las otras 2 eran muy diferentes, de una estructura que diría que parecía ser metálica. Una de las puertas metálicas parecía la entrada a un elevador, ya que disponía al lado de un panel digital que mostraba una numeración alfanumérica. Por otra parte, la otra puerta parecía ser más robusta y tenía una división diagonal, como si ésta abriera de esa forma. Por lo que, en ese momento, tenía 3 posibilidades para elegir y continuar mi exploración. Así que me dirigí entonces hacia la puerta más robusta y la atravesé. Pero al hacerlo, me topé con un lugar muy oscuro. No podía ver nada en absoluto, así que avancé un poco e intenté enfocar la vista, pero mi visión no mejoró mucho. Luego de un momento, pude distinguir la silueta de varias cosas. Algunos objetos que eran como cuadrados enfilados unos sobre otros. Algunos estantes a mi lado derecho y otros objetos que no pude distinguir bien. Por lo que veía, era posible que me hubiera topado con alguna especie de área de almacenamiento. Además, probablemente aquellas siluetas cuadradas seguramente eran cajas de algún tipo. Por lo que, en ese momento, opté más bien por retroceder, ya que, tal vez, hubiera algo más interesante al cruzar las otras 2 puertas. Por lo que procedí a salir de allí, dirigiéndome a lo que creía ser un ascensor. Sin embargo, al estar frente de él, me detuve, ya que razoné que no era el momento más adecuado para tomar esa dirección.
Al no poder accionar físicamente un ascensor, tendría que traspasar la puerta de este y explorar el ducto por donde el ascensor se desplazaba. Y luego tendría que buscar los hipotéticos pisos que hubieran allí, lo que me podría llevar algún tiempo. Me dije a mí mismo que tomaría esa ruta en el próximo viaje que realizaría allí. Así que, por descarte, me dirigí a la puerta que quedaba. La crucé y nuevamente me topé con otro pasillo similar al que crucé anteriormente. De inmediato, vi 3 personas caminando en sentido contrario. Por reflejo, las bordeé para no traspasarlas, ya que las veces que he traspasado con mi cuerpo astral a una persona, no me ha gustado la sensación que deja. Por lo que, luego, seguí avanzando y me topé con una nueva puerta de cristal. La traspasé y me topé con una nueva área. Lo que vi allí me sorprendió aún más. Esta nueva área no era un salón como las demás. Era más bien un espacio inmensamente más grande que las anteriores. Su forma era de domo, del tamaño casi de un coliseo. A diferencia de las 2 áreas anteriores, donde todo parecía ser más metálico y sintético, este domo lucía como si hubiera sido tallado en la roca marciana. De cierta forma, bien podría ser una gruta, pero lo que me sorprendió más fue darme cuenta de la gran cantidad de personas que habían allí. Tal vez habían cientos de personas o quizás más. En este gran recinto en forma de coliseo, había una especie de pista de atletismo que abarcaba casi toda el área. De inmediato, me llamó la atención la formación de personas que corrían en esa pista. Lo curioso es que aquellos corredores llevaban ropa deportiva, pero junto a un extraño chaleco, un tanto llamativo por su volumen. Además, aunque llevaran ropa deportiva, todos estaban igualmente uniformados con el mismo corte de cabello. Y entre ese tumulto de corredores, alguien gritaba rítmicamente. Por esto, todo lo que observaba me llevó a darme cuenta que todas aquellas personas eran militares de alguna clase. Por otra parte, al dirigir mi mirada al lado izquierdo del recinto, observé a otras personas que parecían ejercitarse en máquinas. Dichas máquinas lucían muy similares a las de un gimnasio, aunque por alguna razón sentí que eran más grandes y desproporcionadas. Mientras que al lado derecho del recinto se encontraban otras personas en un área donde había una serie de bancas, como también algunos módulos, baños, lockers y otras cosas que no pude identificar en ese momento. Parecía ser que todo en ese lugar era un área de entrenamiento, de lo que probablemente era la rama militar o de seguridad de ese lugar. Esta experiencia ya había dejado de ser un viaje astral común y corriente. Estaba dando un giro que lo hacía cada vez más interesante. Así que me elevé por unos cuantos metros del suelo y me dirigí cerca del techo de este domo marciano para observar mejor el lugar. Desde esta perspectiva, el lugar se veía mucho más inmenso. Como todo el lugar estaba muy iluminado, esto me permitía ver todo con gran detalle. Supuse que tal vez este lugar fue excavado en la roca marciana, o tal vez estos colonos encontraron una gruta muy grande y la adecuaron como parte de esta base. Era evidente que toda esta instalación con la que me había topado estaba muy organizada. Seguramente era algún tipo de base o de colonia, y por lo que había observado hasta ahora, llevaba bastante tiempo allí, porque me resultaba muy poco probable que algo como esto se construyera de la noche a la mañana. Sin embargo, en ese momento, empecé a sentir el jalón de mi cuerpo físico. Pareciera ser que estaba muy cerca de finalizar mi experiencia. Por lo que, de inmediato,
Intenté hacer algunas técnicas de mantenimiento para prolongar más mi experiencia, pero nada pude hacer para demorar mi regreso. En pocos segundos, me encontré sintiendo mi cuerpo físico, percibiendo cómo éste se encontraba recostado en mi cama. Mientras, a lo lejos, empecé a escuchar el trino de los pájaros anunciando el amanecer de un nuevo día. Observé mi reloj. Eran las 5:27 de la mañana. Mi experiencia había finalizado, pero había sido la mejor experiencia hasta ahora de todas mis incursiones astrales a Marte. Aún así, me encontraba aún entusiasmado porque me había topado con algo realmente único, lo que seguramente era alguna clase de instalación humana en Marte. Algo que parecía poco probable, pero aún así, allí había estado. De inmediato, repasé en mi mente toda mi experiencia para no olvidarla. Deseaba regresar en otra oportunidad y explorar más esta instalación, por lo que recordar el lugar exacto donde la encontré era primordial registrarlo. Así, me sería más fácil regresar en una próxima ocasión. Ahora, tenía un motivo renovado para seguir realizando viajes astrales al planeta rojo. Pero, por ahora, me dedicaría a procesar esa experiencia. Era más que evidente que este lugar se hacía cada vez más misterioso, y seguramente esto solo era una ínfima parte de todo lo que ocultaría este planeta. Además, parecía que en cada viaje a Marte, una nueva pregunta surgía. ¿Qué era en sí aquella base? ¿Cuál era su propósito? ¿Tendría que ver con algo con la extraña sombra que vi en mi primer viaje? ¿Qué significaba la sigla ISC-33 que llevaban todas esas personas en sus uniformes? ¿Habrían más estructuras como estas en Marte? ¿Qué otros secretos y misterios oculta este planeta? Por lo pronto, hasta aquí la primera parte de este podcast de mis aventuras astrales en Marte. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto en una nueva experiencia astral.